Ok, hay dos tipos de refrigerantes. Básicamente los refrigerantes están constituidos más bien en dos tipos, zeotrópico y azeotrópico. El zeotrópico tiene dos puntos, el punto de vapor y el punto líquido, mientras que el azeotrópico tiene una sola composición. Sin embargo, si te das cuenta en esta gráfica, el zeotrópico tiene dos valores diferentes. Por eso es que uno los cargamos en vapor únicamente, como lo fue el R22, y únicamente hay otro refrigerante como fue el R410 que únicamente lo cargábamos en líquido. Esa es la diferencia entre un zeotrópico y azeotrópico. Pero te explico más. Las mezclas azeotrópicas son una mezcla de refrigerante que se comporta como un refrigerante de un solo compuesto. Sigue un único gráfico de presión, temperatura y no se separa en sus componentes ni se fraccionan con un cambio de presión, de temperatura o ambos. Las mezclas de refrigerantes azeotrópicas están enumeradas en la serie 500, R500, R50, R32, R40, por ahí todo lo que empiece con dos dígitos, ¿verdad? Son azeotrópicos. A más B nos da exactamente igual a C, ¿te das cuenta? Azeótropo es un solo compuesto. Mientras que las mezclas zeotrópicas, dice una mezcla refrigerante zeotrópica, es una mezcla de dos o más refrigerantes que pueden separarse o fraccionarse en sus componentes originales y tienen deslizamiento de temperatura. Ojo con eso. Este sí se nos desliza. Este puede cambiar su comportamiento en vapor o en líquido. Las mezclas refrigerantes casi azeotrópicas, NARMs, Non-Azeotropic Refrigerant Mixtures, son mezclas zeotrópicas que tienen propiedades muy cercanas a las de las azeotrópicas. Los NARM y las mezclas zeotrópicas conforman los refrigerantes de la serie 400 y entre ellos estaba ubicado el R410 que por muchos años lo usamos. Y te das cuenta, A más B se mantiene en una mezcla. Es una mezcla los dos, no queda como el anterior que era un solo compuesto, sino es una mezcla vapor y líquido. ¿Okay? Entonces aquí en esta gráfica puedes ver cómo se comporta una mezcla zeotrópica y cómo es una mezcla zeotrópica. A la izquierda podemos ver que una mezcla zeotrópica, el vapor y el líquido están en cantidades, te das cuenta, diferentes, prácticamente, perdón, iguales. Están iguales, se mantienen iguales, la misma proporción de vapor, la misma proporción de líquido. Sin embargo, en la figura B, podemos encontrar, en la figura derecha, perdón, podemos encontrar que la cantidad de vapor es mayor en un refrigerante azeotrópico. Entonces, esa es una grande y marcada diferencia entre uno y otro. Esa es la diferencia entre un azeotrópico o zeotrópico. ¿Ok? Entonces, ve bien esto. El refrigerante R32 es un refrigerante azeotrópico. ¿Te das cuenta? Las proporciones de vapor y de líquido están exactamente iguales dentro de nuestro tanque y de nuestro sistema. Mientras que por otro lado el R410 es una mezcla casi azeotrópica, como mencionamos hace un momento. Y ve bien esto, que la cantidad de vapor es mayor, las cantidades de vapor en la parte alta de nuestro tanque. Por esa razón siempre cargábamos en líquido. De lo contrario, si cargábamos en vapor, únicamente iba a estar una parte de ese refrigerante en su estado de vapor y no en su estado completo. ¿Cuál era el efecto? Que no enfriaba. Cargabas en el estado de vapor el R410, te daban las presiones, pero el sistema no enfriaba. Sin embargo, cuando lo cargabas en líquido, la mezcla estaba íntegra, completa, 50 y 50, entonces podía ahora sí hacer su función de enfriar correcta y adecuadamente la habitación. Ok, vamos a entrar ahora entonces a la compresión de los refrigerantes A2L. Muy bien, el R32, vamos a entrar a lo que es el refrigerante R32. Es un refrigerante HFC de un solo compuesto que tiene un calentamiento global de 675. Se puede cargar como líquido o como vapor, era lo que te decía, puedes cargarlo en diferente manera, líquido o vapor, y no se fracciona ni tiene deslizamiento de temperatura. Esta es una grande ventaja. Esa fue la causa por la cual Daikin, Goodman y Amana tomaron la determinación de
utilizar el R32 porque es un refrigerante de un solo compuesto, se carga en líquido y en vapor, no se fracciona, no hay problemas de deslizamiento, entonces fue una muy buena opción que ellos adoptaron. Actualmente se usan aires acondicionados de ventana, de paquetes pequeños para el sistema residenciales, ¿verdad? Y está buscándose ya completamente que para este año 2025 sea completamente en todo Estados Unidos el uso de este refrigerante como del R454 que tenemos ahora en pantalla. El R454 es una mezcla refrigerante casi azotrópica. ¿Te acuerdas? Como el R410, que tiene un potencial, de calentamiento global de 466, todavía abajo del R32. Este se carga como líquido para evitar el fraccionamiento y tiene un deslizamiento de temperatura muy bajo, alrededor de 2.5. Está diseñado para su uso en acondicionadores de aire de ventana, unidades de paquete, los package unit que van en los rooftop unit que le llaman en los techos, y acondicionadores de aire residenciales, comerciales, ligeros, heat pumps o bombas de calor y mini splits. Entonces tiene temperaturas y presiones de funcionamiento muy paralelas y muy similares al R410. Muchos técnicos me han preguntado, profe, ¿y cuál es la diferencia pues de presiones? Tranquilo, las vamos a estar viendo. No hay mucho de qué preocuparse porque tiene un comportamiento muy paralelo, muy similar al R410. ¿Ok? Mientras tanto, que una de las mezclas, hablamos que el R32 es un refrigerante de compuesto único, mientras el R454B es una composición, ¿verdad?, de R32 y R1234YF. El R1234YF es un refrigerante hidrofluoroolefino con un potencial de calentamiento global de un dígito solamente. Se utiliza principalmente en sistemas de aire acondicionado para automóviles, pero también se utiliza como componente en muchas otras mezclas, como lo estamos hablando del R454B, de HFC y HFO. Creo que ya hasta este punto ya vamos entendiendo cuál es la causa de la transición, cuál es la composición de un refrigerante como es el R32 y el refrigerante R454B. ¿Cuáles son los cambios que vamos a ver en los tanques, ¿verdad? En las boyas, en las garrafas, como le llames. Bueno, que todos los tanques están identificados con una franja roja. ¿Eso qué significa la franja roja, maestro? Bueno, pues significa que son ligeramente inflamables. Todos estos refrigerantes, como hemos hablado, que son mezclas hidrofluorolefinas con hidrofluorocarbonos, van a tener una válvula de alivio en lugar de un disco de ruptura. Solamente cuando esté bajo unas condiciones adversas, la presión que sea mayor a la que puede resistir esa válvula de alivio, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Liberar la presión que le está pidiendo extraer. Mientras que los tanques de R410 y todos los anteriores tenían un disco de ruptura, que cuando el tanque estaba sometido a una presión extrema, a algún golpe y lo hacía estallar, no explotaba, sino volaba ese disco de ruptura, pero liberaba todo el refrigerante. En los tanques de refrigerantes A2L lleva solamente una válvula de alivio que únicamente en la presión excedente la va a liberar y se volverá a cerrar. Están marcados con una etiqueta roja, una marca roja, una banda roja, etc. Pero también otra de las claves diferentes, ¿verdad?, que hay que considerar es que todos los tanques A2L, los tanques únicamente tienen rosca izquierda. ¿Cuál es el fin de que hicieron con rosca izquierda? Bueno, precisamente para evitar que los confundas o lo vayas a utilizar para cargar en otro refrigerante como es R410 o R22. Entonces ponen una rosca izquierda precisamente para evitar una confusión. ¿Ok? Vamos a ver, como decía hace un momento, cuáles son las presiones de trabajo de los refrigerantes A2L. Vamos a estar sumergiéndonos, la verdad, si hay cambios drásticos, como lo vimos. Por ejemplo, te presento las presiones del R22. Si te das cuenta, en la línea de baja presión estábamos manejando menos de 100.
cerca de 70, 75 era la línea de baja presión, mientras que la alta presión teníamos cuando mucho algunos 250, 220, que eran los estándares promedios de las presiones de un R22. Más sin embargo, nos vamos al R410. Aquí las presiones hubo una transición muy marcada, muy diferente. Podemos ver que en baja presión el R410 tenía un promedio de 130, 140, 120, dependiendo las temperaturas, la altura también donde esté instalado la ciudad, etcétera. Y en la línea de alta presión teníamos entre 320, 350, todo dependiendo siempre también de tu presión ambiental. Entonces te das cuenta, esas eran las presiones entre el R22, R410. Ahora vámonos a lo que es la presión del R32. Ve bien esto, que las presiones ahora en baja son alrededor de 130, 140, pero las presiones de la línea de líquido, la alta presión, me está llegando a los 390, casi los 400. Entonces te das cuenta, no es mucha la diferencia, la variación, tal vez algunos 30, 40 psi, pero sí es considerable mayor la presión. ¿Ok? Vámonos a las presiones del R454B, que son casi similares a la del R32 como se muestra en la gráfica. Puedes ver que hay un promedio de 140, 130, mientras que en la línea de alta presión, la línea líquida, estamos también llegando casi a los 400. 380, 390. No hay mucha diferencia en el cambio, solamente son algunos PSI, pero todas las presiones son muy paralelas a las del R410A.